Buenas con todos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante dentro del campo de la bioquímica. El tema se va a llamar el tema de lípidos. Así es, vamos a tratar qué es un lípido, sus diversas clasificaciones, cómo están estructurados y los lípidos más importantes. Ahora, comencemos el tema. Los lípidos son los que prácticamente nosotros vamos a conocer de manera vulgar como grasas. Ese es el nombre popular que nosotros les damos. Así que los lípidos se puede decir que es algo similar o igual a las grasas, visto desde el punto de vista popular, pero su nombre bioquímico correcto es lípidos. Otro aspecto es que los lípidos se van a caracterizar por ser biomoléculas ternarias. ¿A qué me refiero con ternarias? De que estos lípidos van a contener carbono, hidrógeno y oxígeno. Principalmente van a tener carbono e hidrógeno. El oxígeno lo van a poseer pero en menor cantidad, pero de especial carbono e hidrógeno. Por eso se dice que son biomoléculas ternarias. Muy aparte de ello, también pueden poseer en su estructura, como por ejemplo fósforo, azufre o nitrógeno. Otro aspecto que debemos recalcar de los lípidos es que van a ser insolubles en solventes polares, como por ejemplo el agüita. No se van a disolver en agüita, pero sí van a ser solubles en solventes apolares o no polares, como por ejemplo el éter, el benceno, la acetona, el cloroformo, etcétera, etcétera. Ahora, otra característica importante de los lípidos es que, por ejemplo, mira, si has visto mi video de bioquímica con respecto a carbohidratos, un carbohidrato por 1 gramo de carbohidratos te aporta 4,1 kilocalorías. Un lípido prácticamente como que lo duplica. Por 1 gramo de lípidos nos aporta prácticamente 9,4 kilocalorías, es decir que es casi el doble de los carbohidratos. Aparte de ello, los lípidos van a ser fuente de energía a largo plazo. Te mencioné que los carbohidratos iban a ser fuentes de energía a corto plazo. Esa es otra distinción entre ellos. Los lípidos son fuentes de energía a largo plazo, las vamos a almacenar en forma de grasitas. De ahí vamos a mencionar, por ejemplo, los triglicéridos y todo ello. Pero bueno, sigamos. Esos son los lípidos. Recuerda, biomoléculas ternarias, porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno en menor cantidad. Vamos a ver ejemplos. Mira, ¿te acuerdas que te comenté que los carbohidratos tienen unidades estructurales en la clase anterior, de que unidades estructurales llamadas monosacáridos? Ya, los lípidos son compuestos muy heterogéneos, y que al ser compuestos muy heterogéneos se les puede clasificar por una unidad estructural muy interesante. Ojo, no todos la van a tener, pero sí la gran parte, no todos, porque de ahí te voy a explicar por qué. Pero no todos van a tener esta unidad, pero sí la gran parte de lípidos, que son los ácidos grasos. Así se le llama por lo general a la unidad estructural por la cual están compuestas los lípidos. ¿Cómo se le va a llamar? Ácidos grasos. ¿Qué es un ácido graso? La unidad estructural por la cual está compuesto un lípido, es decir, la unidad más pequeñita por la cual va a estar hecho un lípido. Ahora, te la voy a presentar. Los ácidos grasos es la unidad más pequeñita. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. El ácido palmítico, un ejemplo de ácido graso. Si te das cuenta, mira, ve su estructura. Solamente céntrate en lo de... Es todo, olvídate. Céntrate en la estructura del ácido palmítico. Es un ejemplo de ácido graso, el ácido palmítico. Mira, tiene 14 carbonos si los cuentas. Pero algo muy interesante es que acá al final tiene un grupo carboxilo. Eso es algo característico de los ácidos grasos, que acá al final tienen un grupo carboxilo. El ácido palmítico tiene 14 carbonos, hay otros tipos de ácidos, pero bueno. Una clasificación de los ácidos grasos, que tú la habrás escuchado mucho, es en ácidos grasos saturados e insaturados. Recuerda, para clasificar a los ácidos grasos, ¿qué son los ácidos grasos? Las unidades estructurales de los lípidos. Para clasificar a los ácidos grasos, los podemos hacer en dos aspectos: ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Saturados e insaturados. Ahora, ¿por qué es que yo los clasifico de esa manera? Porque el ácido graso saturado significa que ya no caben más carbonos en su estructura, ya no caben otras moléculas más en su estructura también, ya está lleno. Y al estar lleno también se va a caracterizar por poseer solamente enlaces simples. Esa es una característica muy importante. ¿Por qué llamo a un ácido graso que está saturado? Porque solo en su estructura va a tener enlaces simples, a diferencia del ácido graso insaturado. Va a poseer en su estructura enlaces dobles, en su esqueletito, en su estructura. A ver, por ejemplo aquí ¿qué podemos ver? Podemos apreciar, ¿este es un ácido graso saturado o insaturado? Mira, enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Como solo tiene enlaces simples, es un ácido graso saturado.
Aquí tenemos las dos clasificaciones, saturado e insaturado. Saturado, ¿por qué? Porque posee enlaces simples. E insaturado, ¿por qué? Porque posee enlaces dobles. Te puedo dar otro dato más para que lo recuerdes. Los ácidos grasos saturados por lo general son de origen animal y los insaturados por lo general son de origen vegetal. Ya. Vamos con otro dato. Los insaturados se les puede clasificar en dos, en monoinsaturados y en poliinsaturados. Con respecto a ejemplos de ácidos grasos saturados, disculpa antes de que se me pase. Por ejemplo, tenemos al ácido palmítico, tenemos también al ácido láurico, tenemos también al ácido araquidónico, el ácido mirístico, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a los ácidos grasos insaturados los dividimos en dos, en monoinsaturados y poliinsaturados. Recuerda que el prefijo mono es uno y poli es muchos. ¿A qué me refiero con, mira, ¿te acuerdas que te dije ácidos grasos insaturados poseen enlaces dobles? Si tiene solo un enlace doble en su estructura, acuérdate, si solo tiene un enlace doble en su estructura, se le va a llamar ácido graso monoinsaturado, porque tiene un solo enlace doble en su estructura. Ahora, si tiene de 2 a más enlaces dobles en su estructura, se les va a llamar poliinsaturados. Recuerda que quede el dato. Ácidos grasos son las unidades más pequeñas de las cuales va a estar estructurado un lípido, por lo general. Tenemos a dos, saturados e insaturados. Saturados, enlaces simples, insaturados, enlaces dobles. Si tiene un solo enlace doble en su estructura, monoinsaturado. Si tiene más de dos, muchos, poli es muchos, se va a caracterizar por ser poliinsaturado. Si tiene más de dos enlaces dobles en su estructura. Por ejemplo, un ejemplo de lo que es ácidos grasos poliinsaturados tenemos al omega 3. Y eso, que hay tipos de omega 3, pero no lo voy a abordar en este video. Recordemos que el omega 3 es muy esencial para la salud. A ver. Ahora, ya tenemos en cuenta las estructuras de los lípidos, que son los ácidos grasos. Ahora, si has visto la clase pasada, recordemos de que, por ejemplo, los carbohidratos los estructurábamos, ¿te acuerdas? Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, pero en el caso de los lípidos no, son moléculas muy heterogéneas. Estas biomoléculas van a ser, no son homogéneas, no se les puede clasificar en un solo lado. Sin embargo, una pequeña clasificación, por así decirlo, para poder entendérsele, es con su estructura. ¿Te acuerdas que te dije que la estructura principal de los lípidos son los ácidos grasos, su unidad estructural, lo más pequeñito por lo que están hechos? Ya, hay lípidos que no presentan ácidos grasos, por eso dije por lo general presentan ácidos grasos, pero hay lípidos que no presentan ácidos grasos. ¿Cómo se le va a llamar a los que presentan ácidos grasos? Saponificables. Acuérdate ese término, saponificables. Y aquellos que no presentan ácidos grasos, ¿cómo se les va a llamar? Insaponificables. Mira, los vamos a clasificar a los lípidos en dos. Los que presentan ácidos grasos, saponificables. Los que no presentan, no saponificables o también llamados insaponificables. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, dentro de los lípidos saponificables vamos a tener a dos, a los lípidos simples y a los lípidos complejos. Y dentro de los lípidos no saponificables simplemente tenemos a los lípidos derivados. Vamos bien, ¿verdad? Dentro de los lípidos simples vamos a tener a las ceras, que también se les va a llamar céridos, y a los acilgliceroles. Y dentro de lo que es los lípidos complejos vamos a tener a los que vemos acá, a los fosfolípidos y a los glucolípidos, que también al poseer esfinjosina se les va a llamar glucosfinjolípidos. Pero bueno, eso ya te lo explico después. En el caso de los lípidos no saponificables o insaponificables, vamos a tener, acuérdate, a los lípidos derivados. Solamente son dos, los dos comienzan con E. En realidad también están los terpenos, o también llamado isoprenoides y demás, pero no voy a tocar ese aspecto ahorita. Solamente nos vamos a centrar en lo más importante. Porque en los terpenos, tenemos para hablar un montón, monoterpenos, diterpenos y demás. Pero vamos a centrarnos solamente en esto. Los dos comienzan con E. Esteroides y eicosanoides. Esos son los lípidos derivados. Esteroides y eicosanoides. Acuérdate de esa estructura. Es lo más básico para aprender lípidos. Lo más básico. Lípidos se dividen en dos. Poseen y no poseen ácidos grasos. De los que poseen ácidos grasos tenemos a los lípidos simples y complejos. Y de los que no poseen ácidos grasos a los lípidos derivados. Nada más. Solo te he puesto dos ejemplos de cada uno. Sencillito. Listo. Ahora, vamos a trabajar primero con los lípidos simples para después pasar a los lípidos complejos. Recuerda que tanto los lípidos simples como los complejos van a poseer en su estructura ácidos grasos. Tenemos aquí, mira,
Tenemos primero, centrémonos en los acilgliceroles. Los acilgliceroles también van a ser llamados acilglicéridos. ¿Y de qué van a estar hechos? Van a estar hechos de un alcohol llamado glicerol más un ácido graso. El alcohol glicerol en algunos textos también lo vas a encontrar con el nombre de propanotriol o glicerol también, no, como glicerina también lo vas a encontrar. 3 nombres: glicerol, glicerina o propanotriol. Es lo mismo, son sinónimos. Recuerda, a este alcohol lo vas a encontrar con 3 nombres: glicerol, propanotriol y glicerina. Bueno, y se unió un ácido graso. Mira, si por lo general en los animales va a predominar eso, escucha lo que te voy a explicar. Si recuerda cómo se llama el alcohol, se llama glicerol. Si el alcohol, glicerol, está unido más un ácido graso, un solo ácido graso, se va a llamar monoglicérido. Si está unido a 2 ácidos grasos, se le va a llamar diglicérido. Si está unido a 3, se le va a llamar triglicérido. Y tú conoces muy bien ello, ¿verdad? Los triglicéridos van a abundar en nuestro tejido adiposo. Para ser más precisos, va a abundar en unas células conocidas como los adipocitos, que son las células características del tejido adiposo. Por eso que van a cumplir como una fuente de... van a brindar calor. Nos van a brindar calor y protección. Por eso que al brindarnos calor, como que va a ayudar a regular la temperatura del cuerpo. Por eso que dice que los gorditos tienen menos frío, ¿no? Por el hecho de tener más tejido adiposo. Muy aparte de ello, cumple una función mecánica amortiguadora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez se contó una noticia, ¿no? De que a un gordito, muy gordito, lo acuchillaron. Pero en realidad al momento de acuchillarlo no pudieron atrapar o encapsular al momento de acuchillarlo ni un órgano vital. ¿Por qué? A pesar que le metieron como 20, 30 cuchilladas. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo cumple una función amortiguadora, amortigua el golpe, protege. Es por ello que, bueno, esa es la función de los triglicéridos. A ver, partamos con nuestro. Hasta ahí, ¿vamos bien? Seguimos. Vamos con los siguientes, que son las séridas o también llamadas ceros. Séridas o ceros. Recuerda, son los 2 nombres. Va a estar formado de un ácido graso que se le va a llamar el ácido palmítico. Te lo mencioné antes, te lo puse como ejemplo todavía de los ácidos grasos. El ácido palmítico es insaturado o saturado. Saturado, ¿verdad? Ácido palmítico más un alcohol. ¿Cómo se va a llamar el alcoholcito? Miricilo. Otro alcohol, porque aquí te mencioné un alcohol, se llama glicerol. A ver, la estructura de las ceras va a ser esta: ácido miricilo más el ácido palmítico. No, el alcohol miricilo más el ácido palmítico. Estos dos van a dar origen a lo que es las ceras, o también llamadas séridos. A ver, las ceras, por lo general, las vamos a encontrar en estos aspectos. Lanolina, ¿dónde se encuentra o se ubica la lanolina? Las ceras son... disculpa, algo más. Las ceras se van a caracterizar por ser impermeables. Es decir, que no van a permitir el paso de agua. Van a funcionar como una especie de barrera o cubierta protectora. ¿Dónde se van a encontrar? En la lanolina. ¿Qué es la lanolina? Se encuentra en la lana de las ovejas. La lanita de las ovejas, ya, tiene ceras. ¿Cómo se llama su cera? ¿Cómo se llama este lípido simple? Lanolina, que se encuentra en la cubierta de la lana de las ovejas. También tenemos a lo que es la cutina. ¿Qué es la cutina? La cutina es una cera que se va a encontrar en las hojitas de las plantas. No sé si te has percatado, pero cuando llueve, las hojitas de las plantas como que no se mojan, como que resbala el agüita. Ya, ¿eso a qué se debe? Gracias a que tienen cutina. La suberina también es una estructura, es una cera también que se encuentra en las plantitas. También es una cera que se encuentra en las plantitas, pero específicamente ¿en dónde? En los tallos leñosos. Suberina, ¿te suena? Va a formar el suber, o tú mejor dicho lo conoces como el corcho. Ahí se va a encontrar la suberina, formando parte del suber o corcho de los tallos leñosos. A ver, y en el caso tenemos el cerumen. El cerumen es la cerita que se encuentra en el conducto auditivo. Prácticamente va a formar como una especie de barrera, por así decirlo, esta cerita, de barrera protectora contra las infecciones de los agentes patógenos, ¿no? Que quieren en alguna medida atacarnos del exterior. Hasta ahí, eso es lípidos simples. Ahora vamos por los lípidos complejos.
tenemos a los fosfolípidos y también tenemos a los glucolípidos. Fosfolípidos y glucolípidos. Solo te estoy mencionando 2 lípidos complejos, nada más. ¿También poseen ácido graso en su estructura? Sí. Los fosfolípidos. Mira, esta es su estructura. Va a estar formada de un alcohol. ¿Te acuerdas cómo se llama el alcohol? Glicerol, que es uno de los más conocidos, ya te lo presenté. Más 2 ácidos grasos. Y como se llama fosfolípido, ¿qué va a tener en su estructura? Fósforo. Por eso, más un grupo fosfato. Esto me va a dar un fosfolípido. Ahora, te comento un poco. ¿Dónde los voy a encontrar los fosfolípidos? Los fosfolípidos van a ser componentes fundamentales de las membranas celulares. La célula tiene varias partecitas: pared celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. Bueno, ese es en célula vegetal. En el caso de célula animal hay lo que es el glucocálix, membrana celular, citoplasma y núcleo. A ver, específicamente los fosfolípidos se encuentran en la membrana celular. Es un componente principal de la membrana celular, o también a esta membrana se le llama bicapa lipídica. Es que la membrana celular tiene varios nombres. También se le llama bicapa lipídica, también se le va a llamar membrana plasmática, o en algunos textos lo vas a encontrar con el nombre de plasmalema. Pero bueno, ya, ese es otro tema de citología. Sigamos. Los fosfolípidos, ¿dónde se encuentran? En la membrana celular o bicapa lipídica. Son componentes fundamentales de la membrana celular. Ahora, ¿cuál es su función en la membrana de los fosfolípidos? Brindarle fluidez. Acuérdate, yo me lo aprendí así: fosfolípido comienza con F, fluidez. Y fluidez también comienza con F. Ambos comienzan con F y así te acuerdas su función del fosfolípido. Ahora, esta es la estructura de un fosfolípido. Te he dibujado uno nomás. El fosfolípido que tiene una cabecita y una colita. O sea, ¿de cuántas partes está formado el fosfolípido? Así, de manera didáctica en dos. Cabecita, colita. Cabecita, colita. La cabecita, ¿cómo es? Polar. La colita, ¿cómo es? Apolar. Ahora, ¿qué quiere decir eso de polar? Apolar. Cuando me refiero a polar, es que va a ser soluble y se va a disolver en sustancias polares. Como por ejemplo, una sustancia polar es el agua. Es decir, que la cabecita no le va a tener miedo al agua. A esa característica se le dice que la cabecita, aparte de polar, es hidrófila. ¿Hidrófila qué significa? Hidro, agua, filo, afinidad, atracción. La cabecita tiene atracción por el agua, es hidrófila. Pero la colita tiene rechazo al agua porque es apolar, o también llamada no polar. ¿Qué quiere decir eso? Que la colita es hidrófoba. Hidro, agua, foba, miedo. Tiene hidrófoba. Como la cabecita es polar y la cola es apolar, y la cabecita es hidrófila y la cola es hidrófoba, a eso se le va a conocer que tiene un carácter, este doble comportamiento, doble carácter. Así como a las personas se les dice, tú eres bipolar, ya, al fosfolípido se le va a decir algo similar. Acuérdate el nombre. A este doble comportamiento se le va a conocer como anfipático. Una molécula es anfipática cuando presenta doble comportamiento en su estructura: polar, apolar. Bien, vamos bien. Eso es fosfolípidos. Un datito más. Bueno, te voy a dar ejemplos de fosfolípidos. En realidad, de los fosfolípidos más importantes tenemos a los fosfoglicéridos o fosfogliceroles. Y ahí vamos a clasificar. Por ejemplo, te los voy a mencionar, nomás no es necesario que te aprendas los nombres. Tenemos al fosfatidilinositol. Tenemos también a la fosfatidilcolina. Tenemos también a la fosfatidilcerina. Tenemos también a la fosfatidiletanolamina. Y demás. Te he mencionado 4 nomás: fosfatidilinositol, dilcerina, fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina. Solo esos 4, que son fosfoglicéridos. A ver, vamos ahora con los glucolípidos. También se le llama glucoesfingolípidos en algunos aspectos. Ahorita te voy a explicar por qué se le llama glucolípidos o glucoesfingolípidos. No son exactamente lo mismo, pero te voy a explicar por qué. A ver, mira, ¿de qué va a estar compuesto un glucolípido? De una ceramida más un glúcido. Gluco, ¿por qué? Porque va a tener glucosa, es decir, que va a tener un carbohidrato. ¿Y lípido por qué? Porque posee un lípido, pues, así de simple. Una ceramida más un glúcido. Ahora, ¿qué es la ceramida? Mira, la ceramida va a ser la unión de un aminoalcohol llamado esfingosina y un ácido graso.
Porque ¿cuál es la estructura principal de los lípidos? Te dije antes, la unidad estructural, los ácidos grasos. Y como son lípidos complejos, como son lípidos saponificables, tienen ácidos grasos en su estructura. Pero el ácido graso, cuando se junta con un aminoalcohol llamado esfinjosina, va a formar a la ceramida. Por eso en los textos vas a encontrar de bioquímica simplemente que un glucolípido es la unión de ceramida más un glúcido. Nada más. A ver. Tenemos a los cerebrócidos y a los gangliósidos. Esos son los ejemplos, cerebrócidos y gangliósidos. A ver, mira, ¿dónde vamos a poder? Ambos los vamos a encontrar en el sistema nervioso, tanto el cerebrócidos como el gangliósidos. Los cerebrócidos se van a encontrar formando parte de la estructura de la vaina de mielina, la que recubre el axón de las neuronas. Tú sabes que la neurona está compuesta por dos partes, el soma o el cuerpito y el axón, que es como la colita. El axón está cubierto por una estructura lipídica conocida como vaina de mielina. Ya, ahí van a estar los cerebrócidos, en la vaina de mielina. Recuerda que la vaina de mielina potencia el impulso nervioso para que viaje más rápido. Por eso aquellas personas que tienen un impulso nervioso más rápido, más veloz, se dice que son más inteligentes, piensan con mayor rapidez, con mayor fluidez. Pero bueno, ahí se encuentran los cerebrócidos. Por ejemplo, si el cerebrócido se une a una molécula de glucosa se le va a llamar glucocerebrócido. Si se une a una molécula de galactosa se le va a llamar galactocerebrócido. Y así. Tenemos a los gangliósidos. Los gangliósidos van a servir como prácticamente van a actuar como receptores. ¿Receptores de qué? De los neurotransmisores o de las hormonas y demás. Hasta ahí. Vamos bien, ¿verdad? Ya hemos visto lípidos simples y lípidos complejos. En lípidos simples, ¿a cuáles hemos visto? A los acilgliceroles, o también llamados acilglicéridos, y hemos visto a las ceras. Y en el caso de los lípidos complejos, ahora hemos visto a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Vamos con lo final ya, para terminar. Con lo final. Te dije que no te iba a mencionar los terpenos, porque ya eso será en otro momento, otra clase. O si deseas me lo dejas en los comentarios ya. Vamos con los dos que comienzan con E. Los esteroides y los eicosanoides. Recuerda, esteroides y eicosanoides. Vamos con los esteroides. Los esteroides, ¿qué van a ser? Lípidos no saponificables, porque en su estructura no van a poseer ácidos grasos. Recuerda, tanto los esteroides como los eicosanoides no poseen ácidos grasos, por algo son lípidos insaponificables. Bueno, también llamados lípidos derivados. Los esteroides, bueno, van a ser lípidos derivados y vamos a tener a los más importantes, que tú los conoces. Tenemos al colesterol, al fitoesterol, al ergosterol y a los ácidos biliares. En el caso del colesterol, se encuentra en animales y el fitoesterol y ergosterol en plantitas. Acuérdate eso, colesterol en animales, fitoesterol y ergosterol en plantitas, en vegetales. El colesterol, bueno, va a cumplir diversas funciones. Podemos hablar de bastantes cosas, de las lipoproteínas, por ejemplo. En el caso de las lipoproteínas, ¿no? Está, por ejemplo, te comento un poquito ahí. Eso no te he comentado, pero así de manera rápida te lo menciono. Hay unas estructuras, hay unos lípidos que se van a llamar lipoproteínas, porque van a estar formados de un lípido más una proteína. Estas lipoproteínas, la más importante o la primera que se va a sintetizar en el intestino delgado va a ser el kilomicrón, que va a ayudar de que las grasitas del intestino se absorban y se distribuyan a todo el cuerpo. Pero sin embargo hay otras lipoproteínas más, como la HDL y LDL. La HDL que tú la conoces como colesterol bueno y la LDL que tú la conoces como el colesterol malo. La HDL o colesterol bueno, que también la llaman así, va a ayudar prácticamente a sacar toda la grasita y la va a llevar al hígado para que la destruya. En cambio, el LDL va a sacar la grasita del hígado y la va a llevar a las células o a las arterias, ¿no? Y por ejemplo, en el caso si la lleva al corazón, a la arteria coronaria, puede ser taponada y puede causar un infarto cardíaco. Pero eso lo vamos a abordar en otro tema, en cardiopatías lo podemos ver y demás. Pero bueno, ese es el tema de lipoproteínas. Pero ahora, seguimos. Tenemos a los esteroides. Te había mencionado el colesterol. En el caso del colesterol, ¿cuál es prácticamente su función? Se va a encontrar en animales. Tiene diversas funciones.
Una de ellas es que es precursor de las hormonas esteroideas. Por ejemplo, las hormonas sexuales, los andrógenos y los estrógenos. Andrógenos como la testosterona y estrógenos como el estradiol, o también, bueno, tenemos a la progesterona. También va a ser precursor de las hormonas suprarrenales, como por ejemplo el cortisol, la aldosterona y etcétera. Pero ese es tema de sistema endocrino, ya eso lo vemos en otro momento. En el caso del fitoesterol, se va a encontrar exclusivamente en vegetales y va a ser responsable de la fabricación de las vitaminas liposolubles. Yo sé que tú las conoces, a las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Esas son las vitaminas liposolubles A, D, E y K, porque son de origen lipídico. La A, por ejemplo, que se le llama retinol, la D, que es la dihidroxicolicalciferol, la K, que es la fitomenadiona, y la E o tocoferol. Pero bueno, ya eso lo mencionamos en el tema de vitaminas. Partamos. El ergosterol es un precursor de la vitamina D o la dihidroxicolicalciferol. Recordemos que, bueno, ahí dice su función, ¿no? Función calcio. Va a funcionar como el calcio. La vitamina D se sintetiza en el cuerpo por medio de los rayos solares. Si tú quieres tener vitamina D en tu cuerpo, con que te expongas 20 a 30 minutos diarios al sol, el cuerpo automáticamente va a sintetizar la vitamina D. Va a ser activada, mejor dicho. Ya. Y los ácidos biliares. Los esteroides también los encuentran en los ácidos biliares. Recordemos de que la bilis es esta secreción va a ser elaborada y secretada por el hígado, pero se va a almacenar en la vesícula biliar. La bilis va a cumplir una función característica con respecto a las grasas. Las va a emulsificar. Acuérdate ese término, emulsificación. Esa es la función de las bilis, emulsifica las grasas. Ahora, para finalizar tenemos a los eicosanoides. Eicosanoides. ¿Qué son los eicosanoides? Son moléculas... un datito más, me olvidé. Los esteroides, si te llegaran a preguntar, derivan de un ciclo llamado ciclo pentano perhidrofenantreno. Eso es algo característico y propio de los esteroides. ¿De dónde derivan? Del ciclo pentano perhidrofenantreno. Ya, seguimos. Vamos con los eicosanoides. Los eicosanoides van a ser moléculas de 20 carbonos. Moléculas de 20 carbonos. También van a ser derivadas del ácido araquidónico. Ácido araquidónico. Ahora, vamos a ver sus ejemplos. Tenemos a las prostaglandinas, a los leucotrienos y a los tromboxanos. En realidad cumplen un montón de funciones. De estas, bueno, podríamos mencionar las más importantes de las prostaglandinas, pero cumplen diversas funciones. Por ejemplo, en el caso de las prostaglandinas, van a cumplir funciones como reducir el ácido clorhídrico, va a actuar en la bomba de protones del estómago porque va a formar el moco, la mucosa gástrica. En el caso de los leucotrienos va a participar en lo que es en las prostaglandinas también ayudan en la agregación plaquetaria, en la coagulación sanguínea, diversas funciones. Por ejemplo, intervienen en lo que es el parto porque actúan en el músculo liso y demás. Pero bueno, en el caso de los leucotrienos van a participar en las alergias y reacciones inflamatorias. Y en los tromboxanos, bueno, también van a participar en la inflamación y en la coagulación sanguínea.